Muy buen día, buenas tardes a todos los amigos de la Mesa Retro, a la comunidad de la Mesa Retro. ¿Sí? Miren dónde estamos. ¿Dónde nos encontramos hoy día, Pablo? Nos encontramos en Alma Spa y Salón, Uy. ubicado acá en San Miguel, en Don Bosco 3520. Oh, qué ¿Y por qué se preguntarán ustedes por qué un relajo? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué Porque tanto queremos conversar Ujú. sobre qué significa o qué significó para nosotros un fin de semana o un relajo en nuestras casas en nuestra infancia. ¿Cómo lo vivimos, René? ¿Cómo lo viviste tú un día sábado, un día domingo? ¿Cómo? A ver, ¿a qué año nos vamos a remontar, Pablo? Si hablamos de la Hablemos infancia... del 80 y algo. ¿Del 80? Sí. Ya, la época que siempre mencionamos en los capítulos, que es Pipiripao, Sí, cuando sí. más felices fuimos, Sí, correcto. ¿o no? Sí. ¿Qué te podría contar yo de esa época, Pablo? Es que estoy tan relajado aquí, viejo. Es fabuloso. increíble, esto tiene que venir también, porque esto es una experiencia, Sí, una realmente. experiencia. Miren el Una agasajo experiencia. que nos tienen acá para poder picotear. El agua está maravillosa, el Oh. entorno, la Da- decoración. Pero Exacto. partamos. ¿Qué Da era para ti para un día conversar. sábado? ¿Cómo partías tú un día sábado en tu niñez? En mi niñez, es que era esperado el día sábado, vos, Pablo. De lunes a viernes, las clásicas obligaciones, tenías que ir al colegio. Bueno, yo recuerdo de la infancia que fui muy feliz a todo esto, porque también disfruté. Hoy en día recuerdo y disfruto recordando, pero me acuerdo que iba a un colegio que se llamaba El Gallinero, hijo. ¿Dónde es Me eso? pusieron Gallinero, no sé por qué, hasta el día de hoy no podía averiguar por ¿En qué. qué comuna es eso? Eso es en La Cisterna. Ya. ¿Ya? Entonces toda mi infancia yo la pasé en La Cisterna, más o menos 21 Gran Avenida. Ya. A lo mejor algunos por ahí irán a recordar. Y me acuerdo que era un colegio súper humilde, súper sencillo, pero era básicamente una casona adaptada para colegio. Ya, Entonces sí. muchas salas no habían, y eran poquitos los alumnos. Eso sí, en comparación a lo que hoy en día la cantidad de alumnos por sala son como 38, 40 alumnos, en este caso eran como 15 o 20. No, yo fui a colegio de la Sociedad de Instrucción Primaria. Ya, Ya. bueno, Guillermo Mata, en Santiago Centro. Ya, pero ya metí este currículum encima otra vez. No, Guillermo Mata. viejo, sí. Y ahí tuve toda la básica y lo que disfrutaba mucho en los recreos, disfrutábamos mucho. ¿Qué jugábamos? Jugábamos las bolitas, jugábamos las láminas, cuando Sí. niños, al billarse. Yo era no re sé. hermano, pero tengo un hermano, Miguel, que se gasta así una palma, viejo, y con eso no podía jugar, po. Iba ya pérdida, porque sabía que... Y uno, lo que le costaba a uno era juntar la cantidad de laminitas Claro. para después salir a jugar y perderlas todas. Claro, La podemos tristeza, jugar viejo. bolitas también, bolitas. A la Troya. Uno hablaba de que caía en chantete. Colgaba la bolita y la picaba o la molía en el cemento. ¿Cómo el se pavimento. llaman esas bolitas cuando las picabas? Y se llaman tirito, El ¿no? tirito. Que el tirito que agarraba muy bien entre los dedos y tenía más cálculo también para poder disparar, po. Ahora que era un día sábado, por ejemplo, en la mañana, uno como niño no tiene muchas para nada obligaciones más que estudiar y portarse bien con los papás, con Por la mí familia. no hay ningún problema que tú sigas hablando, Pablo. Por mí no hay Y ningún problema. Se partía temprano en la mañana y ¿qué hacía uno? Bueno, jugar con autitos, con ver series de televisión. Habían dibujos animados en la mañana, porque en la semana era todo pipiripao en la tarde, pero el día sábado en la mañana eran dibujos, salían los Transformers, me acuerdo daban Jem, G.I. Joe, ¿qué más? Estaban los Thundercats, Sí, los Thundercats también, estaban los Transformers, claro. estaba G.I. Joe, el Mask, ¿te acordás de Mask? Sí, más que sí. Mask. Y si no estaba ahí, como decís tú, viendo televisión o serie de animación, la pelota, pues viejo. La pelota. Su pichanguita en la calle. Hasta la 1 de la tarde cuando, oye, daban el profesor Rosa. El mundo del profesor Rosa, ¿te acuerdas? Eso era los días domingos. Los días domingos. Los días domingos. En la mañana también tenías Cachureo por el otro lado. Sí. Marcelo Cachureo con todos los monos. Oye, qué buena. Gran nostalgia, pues viejo. Pero yo me inclinaba más que por cachureo, era el profe Rosa. Y recuerdas que antes, en la infancia, para nosotros, no sé si le pasa a usted, amigo, que como que los días duraban mucho más, eran más largos, Sí, se hacían más razón. eternos y uno disfrutaba mucho. Oye, pero eso es tema de conversación también hoy en Qué día. relajo, ¿no? Es tema de conversación hoy en día porque algo debe haber de cierto en eso, en que el tiempo sufrió un cambio. Sí, claro. En que el tiempo sufrió un cambio. El tiempo era eterno. Salud por viejo. el relajo, por el recuerdo, por la nostalgia. Por la nostalgia. Y yo puedo hacer lo mismo, Pablo, ¿no? Por A ver, supuesto, ¿qué por la sorpresa me nostalgia. tienen acá? Oh, qué rico. Oye, salud René, por la mesa retro, por los recuerdos, por la nostalgia Por la nostalgia y por la compañía. y por la Oye, compañía. Y ahora tenemos ahí detrás de cámara está Nicolás, el técnico
El técnico en sonido. El técnico en sonido. Es que nos tiene estas instalaciones y nos adaptó todo para poder llevar a cabo este recuerdo. ¿Qué más te recuerdas tú? Oye, en las tardes, el sábado y el domingo habían varias series. ¿Te acuerdas que teníamos entre sábado y domingo? La Isla de la Fantasía, Dallas, Dinastía. Sí. ¿Qué más vimos? Ricardo Montalbán, ¿se llama? Sí, El sí. y el chiquitito, el tatú. El avión. Por el avión. campanario cuando salía corriendo decía el avión, el avión. ¿A quién no agarraban por la chuleta de repente en el colegio con tatú? Por los chiquititos. Y también teníamos, daban Fama. ¿Sabéis qué? Algún momento dieron Lobo del Aire. Sí, Fama a muchas personas. Tron, la Moto Cóndor. Fama, sé que yo he hablado con mucha gente de Fama y pocos recuerdan la serie. Sí. Y la serie era muy, muy buena. Muy buena. Había muchas series en la tarde. Muchas series en la tarde. ¿Qué más recuerdas de sábado y domingo en la tarde? ¿Qué relajo? Bueno, el clásico Happening con Hat. Todos se cerraban. El día domingo en la tarde era un clásico. Había que ver Happening con Hat. Y en verano, las bombitas de agua. ¡Uy, qué rico, viejo! Cuando te llegaba el mazo ahí, ¿eh? Esa bola de agua. El término de año, en diciembre, uno iba puro para el dedo al colegio. Sí. Solamente a tirarse bombitas de agua. Oye, mira, prueba a hacer esto, Pablo. Mira, mira, tírate, viejo. Y déjate llevar. Uy, mira qué rico. Y estoy justo en el peldañito. Sí. Yo no sé, Estoy justo en el peldañito. Sí. Oh, qué maravilla. Pero mira qué maravilla, viejo. En realidad el cuerpo descansa bastante. Oye, en el agua caliente, ¿eh? Oh, mira. ¿Qué otra cosa recuerda, René? Que fuese un relajo para el día sábado, el día domingo. Mira, mayormente eran las series de animación, las películas, jugar a la pelota, las amistades. Las amistades. Y afuera, uno jugaba con los amigos. Sí, porque Tombo, el pillarse, la pinta. tú sabías que Las naciones que le llaman de tirar la pelota hacia arriba y de quemarse con otro. Pero era súper entretenido porque los días sábados y domingos uno muchas veces esperaba a que los amigos llegaran a golpear la puerta y temprano, po, 10 de la mañana, 11 de la ¿Y mañana. qué pasaba el domingo a última hora? Todo a última hora haciendo las tareas. Sí. Al colegio. No, pero Todo adentro. todo adentro. No, a mí me gustaba porque los días sábado, domingo me acuerdo que llegaban las amistades tempranito, llegaban tipo 10, 11 de la mañana y te llamaban por el nombre, te gritaban, oye, salgamos a jugar. Era lo típico. Ya, mamá, voy a ir a jugar. Ya, pero acuérdate, a tal hora el almuerzo. Y nos íbamos con un grupo de chiquillos aquí a jugar una pichanga, a caminar. De repente tienen un carro para ir a comprar el pan. Sí. Oye, vamos a comprar pan, ¿me acompañás? Vamos a comprar el pan. Vamos al supermercado y como quedaba relativamente cerca, uno salía y básicamente era aplanar calle, salir a caminar, matar el tiempo en eso. O nos sentábamos en una plaza a conversar. Y eso ya cuando éramos chicos. Esas eran las reuniones de antes. Ya no es como hoy, que es todo digital. Pero antiguamente uno disfrutaba. Sí. Disfrutaba, sociabilizaba. Y eso es lo otro que tenía. Se ha ido perdiendo. Mira, eso. Se ha tenías perdido también- casi completamente. Sí, no es que tuviese grandes temas de conversación, ¿cachai? Pero sí hablaba, po. Claro. ¿Por qué? Porque no estaba Interactuaba. no había el intermediario que existe hoy, que es el celular. Interactuaba. Te sorprendía, esperaba y esto, Pablo. Y esto, que relajo. si estabas relajado ahora con esto, qué cosa más rica, viejo, mira. Mira, qué maravilla, qué maravilla. Se los recomiendo, muchachos. Recomendable. Recordar buenos tiempos memorables de cuando niños, que lo que hacíamos, que cómo nos relajábamos, cómo jugábamos, cómo éramos felices cuando niños, sin preocupaciones, sin grandes responsabilidades. Y ahora como adultos, Hacemos lo mismo. tomándonos un relajo, Y ahora una pausa. Tomándonos relajo, una pausa. Qué rico. ¿Estáis disfrutando esto, Pablo? Maravilloso, ¿Lo maravilloso. estáis disfrutando? Sí, ¿no? claro. Exquisito. ¿Cómo disfrutábamos un profesor Rosa en la tarde? ¿Un profe Rosa? ¿O cantábamos las canciones con el cachureo? ¿Y qué tú alcanzaste a ver profesor Rosa cuando no estaba el de Don Carter? Yo lo vi desde chico cuando acá lo transmitió UCB Televisión. Cuando parte el profesor En Rossi el tenía Canal 5. un acento un poquito alemán, un acento un poco europeo, claro. Canal Yo se 5. pone el Canal 5, si no me equivoco. Sí. Y después pasó al 13. claro, y ahí pasó al 13. Estamos hablando de ahí de los 80. claro, después incorporaron al personaje Bururu y a Don Carter. No, era Muy bueno, fantástico. fantástico. Series de animación, películas. Oye, Pero como pero- te digo, lo que más destaco en el fondo
Porque tú hoy en día puedes volver a ver eso en televisión. Marcaron una época. Uno como fue construyendo un lazo emocional con toda esta serie de la época. Pero lo más entretenido que fue lo que dijiste tú, es cuando tus amigos te iban a buscar y tú no sabías en qué iba a pasar la tarde. Si de repente parecían, no sé, amigas también, ya el juego ya no era pichanga. Ya el juego pasaba a ser el pillarse, pinta, la escondida, alto, o la pinta, claro, o el alto, que podías las jugar naciones, las claro, quemaditas que le llaman, con las quemaditas. Entonces ahí podías jugar con amigas. Sí. En cambio, cuando en la reunión solamente eran puros chiquillos, Bicicleta, pichanga, pichanga. Más grande skate. ¿Anduviste en skate? Sí, también alcanzé a andar skate. ¿En serio? Sí, patinete skate. Sí. Nunca pude tener el equilibrio para poder Sí, andar en skate. me gustaba. Además que también se daba, pues si era la época del freestyle, de las bicicletas BMX, ¿te acordás? Sí, todos queríamos tener una cross, una BMX. Y nosotros tuvimos una bicicleta, pero en estas clásicas antiguitas con sillín largo con una parrilla atrás. Esa fue la única que tuvimos en esa época. También tuve la misma. No, Una SIC. ¿Una SIC? Sí, me acuerdo, la marca sí, pues viejo. Espectacular. Las zapatillas también, ¿te acordáis las Adidas? Las zapatillas, las Ivan Len, las zapatillas Grand Prix, Sí, las Adidas. sí. ¿Te acordás de esas zapatillas? Empezaron a tener nombres de tenistas. Había una que se llama Adidas Hurricanes. La Puma Hurricane. La Puma Hurricane. Puma Hurricane. Y como decís tú, tenían el apellido o el nombre del tenista de la época. Y los tenistas salieron las Diadora, me acuerdo, en ese tiempo. La marca Diadora. Estaba la Diadora, Puma. Y había otras más que eran conocidísimas que varias personas ocupaban o varios niños pudieron ocupar. Que eran la Northstar y la Tigre, la marca Tigre. La Tigre y la Power. Y la Power. La Power negra con el logo rojo. ¿Te acuerdas? Yo tuve de esa y la cuidaba y tenía mi outfit de salida. Tenía mi blue jean, mi zapatillita Power negra y las cuidaba, viejo, trataba de no ensuciarlas. Y nos faltaba el amigo que te decía, ¿cómo es que? ¿Te pisaba el pie? Bautizado. Uy, esto era lo que uno evitaba, pues viejo. Porque después sacarle la suciedad a las zapatillas que estaban impecablemente nuevas. Lo otro, la música, los cassettes. Disfrutamos los cassettes. Crecimos con los cassettes. Sí, todo el rato, pues, hombre. Nos enrollábamos con el lápiz Bic, la casetera, el sonido clásico de la casetera. Nosotros tenemos la habilidad para poder cambiar un cassette con una mano, adelantarlo. O para grabar. O si uno grababa de la radio en ese tiempo, no había música digital. Existía la música digital, pero no estaba a nuestro alcance. Philip estaba desarrollando, había creado por ahí por el 80 el CD. Sí. Entonces, oye, nosotros seguíamos todo con el tema del nosotros cassette. Grabábamos de la radio y tratábamos que no hablaran, o los comerciales los parábamos. En la radio La Galaxia, la radio La Clave, que daba 41 o 40 principales, ¿te acordáis? Sí. Uno grabando hasta tarde, ahí 2 días sábado en la noche. Eso era un relajo el día sábado. ¿Sabes qué? Otra cosa que recuerdo, y no sé si a algunos amigos les ocurría, en mi casa, cuando estábamos con los abuelitos, a mi abuelita le gustaba... Permiso, Pablo, ¿eh? Me voy a hundir en el trago, me voy a hundir en el trago, viejo. Mi abuelita, el día domingo clásico en la mañana, lo recuerdo, al levantarme y todo, tenía programas de Alodia Corral. ¿De la radio Agricultura? No recuerdo qué radio era, pero en tango. Puros tangos en la mañana. No sé si les pasaba a ustedes, pero fueron jornadas memorables de día domingo en la mañana, clásico, tango. ¿Por qué te gustaba el tango? Lo encuentro muy respetable, muy bonito. Si tú lo llevas al día de hoy a algunos géneros que le llaman música, son algunos, la verdad que prefiero 1000 veces más el tango que ciertos géneros que están tocando ahora en radio. ¿Por qué escuchaste el tango? ¿Por qué te gustó el tango? Lo encuentro algo que me evoca recuerdos. Pero en su época, ¿cómo llegaste al tango? ¿Por qué? ¿Cómo llegué al tango? Vamos a parar un poquito por el tema del sonido. Era mucho relajo decir que me estoy quedando dormido. Demasiado relajo. No, por el tema del sonido. El tango creo que es algo que me evoca recuerdos de infancia, en la casa de mi abuela, tranquilidad. ¿Dónde estaba en esa época?
En Santiago Centro, Ya. más o menos cercano a lo que es Persa Biobío. Pero era todo un barrio antiguo, casonas antiguas, medias algunas con adobe incluso. Eh, Muy poco ruido ambiente. Eso era el día domingo, muy poco movimiento en la tarde. Recuerdo que a las 5 de la tarde estaban todos en sus casas, aparte que se vivía una cosa que era muy masiva en el país, que todos llegaban a ver o se permanecían, no era la reunión familiar del domingo, y permanecían junto alrededor de la televisión viendo el Happening con Ja el día domingo. Entonces era una jornada larga el día sábado, y también el día domingo, y el día sábado era sábado gigante. Gigante. Entonces era todo un tema que giraba en torno a la televisión, y la familia se agrupaba, se reunía. Mira, sé que yo creo que diste en un tema súper interesante, ¿eh? El hecho de que cosas que ya como, o sea, partimos embalados hablando de cosas de nuestra infancia, de los juegos y todo nomás, pero lo que acabáis de decir también es súper relevante porque hoy en día como que ya no existe eso, la sobremesa. No, es No todo rápido, todo apurado, y no está, es lo que estamos haciendo ahora, el relajo. Sí. La conversación, interactuar. Uno hablaba con los adultos le daban el tiempo a hablar con los niños, Claro, se compartía. se compartía. Se interactuaba, se sociabilizaba. La familia estaba más unida, se interactuaba, se comunicaban, se reunían. Ahora no, ahora eso prácticamente no existe. No. Existe virtualmente y digitalmente, pero las personas se están alejando cada vez más. Oye, y Nos pusimos profundo, ¿no? Nos fuimos a la profunda. como que profundizamos mucho, pero en realidad uno hoy en día hace esa diferenciación, po. Claro. Uno hoy en día tuvo la posibilidad también, tiene la posibilidad de hacer esa en retrospectiva, hacer un análisis de cómo cómo vivimos la infancia versus cómo se vive hoy en día. La intervención de los artefactos electrónicos ha distanciado mucho también la relación de la familia. Te acerca más en distancia, pero te distancia. Te aleja. Qué buena esa. Sí. Oye, Nico, anota eso para el top 5. Te acerca pero te aleja. Te acerca pero te aleja, o sea, estás a un segundo prácticamente de un país a otro, te puedes ver, pero en realidad te aleja, te va alejando. Nosotros, otro punto más importante, mira, recuerda que antes cuando niños nosotros éramos una agenda telefónica en nuestro cerebro, memorizábamos todos los teléfonos, Sí. pero ahora no. Yo me sé uno. Con dificultad uno se aprende el de uno, Sí. pero ya no te memorizan los teléfonos de las otras personas, las direcciones ni nada. ¿Por qué? Ocupas todo, depende de, lo vas tercerizando a través de la tecnología. Sí. Pero antes, ¿qué era? Era más, mira qué increíble, era más interacción, más comunicación, más participación, pero eras feliz y te relajabas. Y hoy que tienes todas las condiciones para poder hacerlo, te alteras, te estresas, andas más complicado. Es todo al revés, cuando tienes más facilidades. Toda la razón. ¿Mm? Cuando tienes más facilidades, porque la tecnología te da eso, te alejan más. ¿Ah? Sí, Y en realidad, espacios como estos son los que hacen falta, po. ¿Por qué? Porque rememoramos una infancia que hasta cierto punto, diría yo, está medio perdida y que trae lo mejor de las relaciones humanas. eran puntos de encuentro, por ejemplo, salíamos a la calle o en el condominio, donde fuera que viviera cada uno su infancia, y interactuabas con los niños y jugabas con los demás. Pero habían cosas en común que nos convocaban, que era pasarlo bien, ser feliz, disfrutar, la hora pasaba, nunca estabas preocupado, te llamaban nomás para adentro porque ya tenías que entrarte. Pero ahora no, ahora te convocan otras cosas, te convocan tal vez alcohol, un poco algunas drogas. ¿Y por qué tienen que haber juntas y por qué tienen que haber reuniones basadas en ese tipo de cosas? Si las fuimos perdiendo. Si la esencia era tan simple, era compartir, era interactuar, era disfrutar. René, me acordé de algo. ¿Cómo era el tema cuando llegabas tú del colegio? ¿Podías jugar? ¿Tenías alguna consola? En Sí. esos años existía el Sí. Atari, recuerda que estaba el Atari. Sí. El Atari estaba en boca, pero yo tuve el Family. Una consola chiquitita, amarilla, con botones rojos, y tú lo ponías en un cartridge. Y ese cartridge tenía como 1000 juegos. Así que nos entretuvimos una enormidad con eso. Y Pero antes del cartridge se ponían unos cassettes, ¿te acuerdas? sí, pues, era la Commodore. Uy, sí, Era que la antiguo. Pero si una vez me acuerdo que tú también lo hablaste, comentaste de que
había que cargar el cassette, había que dejarlo correr para cargar el juego. Para los amigos que nos están viendo, y algunos los conocen solo por internet y no pudieron vivir la Sí. experiencia, uno cargaba el juego. Y se demoraba, pero una eternidad. Y anda que alguien te moviera el cassette, Claro. porque No no cargaba. cargaba y tenías que volverlo a hacer. Y lo otro, que había una paciencia única y una camaradería, porque habíamos 20 cabros chicos para jugar con una consola. Éramos Sí. como 7, 8, todos ahí mirando nomás y déjame jugar. Déjame jugar. Oye, increíble la paciencia. Sí. Oye, son ciertos valores, principios que uno dice, hoy en día te desesperáis porque el celular no te carga, el internet, porque no podéis recibir los correos. Y en esa Nosotros somos época, hijos del rigor. Hijos Nosotros del tuvimos crecimos con eso. los mismos arcades, cuando íbamos a los videojuegos, que por ejemplo acá me acuerdo en Gran Avenida habían varios centros de videojuegos, de arcade. Y me acuerdo que cada ficha costaba como 50 pesos, 35 pesos parece. Menos. Más o menos. Si yo jugué fichas Y te de permitía 7, 10 pesos. 10 pesos. 10 10 claro, en la nada misma casi. Claro. Y eso te 5 o 10 pesos permitía costaba una ficha de tacataca. una ficha de tacatá Y y era- hacemos campeonato tacataca, lo del grupo, si eso era. eran 3 vidas. Porque te Formidable. daba, una ficha te daba 3 vidas. Claro. ¿Ya? Y anda a hacerla durar, pues viejo. O sea, eran 3 fichas, o sea, 3 vidas Uno que tenías que estiraba hacer como durar con chicle una- la ficha en el día. ¿Por qué? Porque teníais poco presupuesto. Claro. Teníais poco presupuesto, teníais que hacer durar el juego, porque por lo general la plata te la daba tu papá. Sí, la mesada. Era, claro, para algunos unos tenían Algunos la suerte de la tenían mesada, mesada, pero lo disfrutábamos. Me acuerdo que íbamos con muchos amigos, jugábamos siempre, nos gustaba el Killer Instinct, yo jugaba con Yago, jugábamos el Pac-Man, que era una cuestión difícil. Pasáis la tercera pantalla y ya eres un el maestro. Pac-Man, el Exerium, el Sibius, El Saint Defender, Helena, si nos el vamos más Defender, atrás, está el el Defender. Elevator, El Elevator, ya eres fanático. el Fénix, El Fénix. el Gálaga. El Gálaga. Uy, era bueno el Gálaga. viejo. Ahora están en mame. O sea, ¿En mame? esos arcades están Sí. en. ¿Cómo se llama el del tanquecito ese que iba por la Ay, no me pantalla? acuerdo, Iba no lo destrozando recuerdo, iba los muros destrozando, también, claro. ¿te acordás? No lo recuerdo. También El del autito jugaba- que tiraba, hacía así, pip, 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 Ah, y tiraba humito. Ese era muy bueno. Eso aparece en la película de Player Era. Ready Player One. Esa. Sí. Oye, buena película, Reader Bueno. Player One. Y recuerdan también bastante de lo que fue su época. También jugaba Pulina, po, hombre. Sí, ahí fue donde... ¿Se llama Real Player One? Algo así se llama la Sí, película. Ready Muy Player buena. One, creo. Muy buena. Recopila bastante de lo que fue su época. Sí. Y, La ¿qué Pulina. más? Había La uno de Pulina. Pulina y Pulina. La Pulina Sí. eran bolas de color rojo, blanca, roja y negra. Entonces era llegar y tirar por color nomás. Y después afinabas un poco más el punto de bola cuando te pasabas al pulpo. Claro. ¿Cachai? Y Claro. los famosos Pip, pillos. pip, pip, pip. Esa, al pool. Ese es el juego electrónico. Claro. ¿Qué decís tú? No, oye, Puntos de disculpa, encuentro, puntos de encuentro en la tarde. ¿Puedo hacer una pausa? Sí, ¿Puedo hacer puntos de una pausa? encuentro en lugares donde tenían máquinas para poder jugar. ¿Y cómo se vivía en el colegio? ¿Dentro del colegio la semana ¿Alguna educativa? vez? A ver, confiésate, Pablo, confiésate aquí, ante todo Chile. Cuéntame, Sí, ¿alguna por vez, supuesto, por supuesto. ¿alguna vez hiciste la cimarra o se conocía como Sí, la...? sí, ¿Sí? eso es sí, obvio. Y ahora cuéntame, ¿por qué hiciste la cimarra? Más que salir y disfrutar con los muchachos y todo, era para evadir evadir algunas asignaturas. Ya. Sí. ¿Cuáles? Castellano, no me gustaba. Yo soy matemático. Ya. Matemático, no, castellano, Ya. no. ¿Castellano? Mal. Oh. En ese tiempo se llamaba castellano. Hoy se llama lenguaje. ¿Cómo se llama el lenguaje? Claro. ¿Cómo han cambiado las cosas? Bueno, teníamos ciencias naturales, artes plásticas, Biología, biología. Técnico Hoy manual. Técnico manual, ahora le llaman artes visuales. y Artes cosas- visuales, ah, sí. ¿Cómo más? ¿Qué otro más? Teníamos hasta religión, ¿te acuerdas? Sí, pues. Y la clase de religión se transformaba en educación sexual, pues viejo. Sí. No hay que educación sexual, Uno orientación, uno sabía que se iba a relajar conversando en religión. Oye, yo estaba en un colegio súper desordenado, cuando a los chiquillos no les gustaba la, no sé, por la materia, la profesora y todo lo demás. Con esto, ¿viste que mascaban papel, las hojas de papel? Ah, yo no la tiraba Y le y sacáis las tripas a los lápices. le hacía así. Sí. Y ahí te llegaba su pum. O le sacabas, oye, ¿Ah? o le sacabas la tripa al lápiz Sí. con el Vic a la cáscara de naranja. Ah, Y después por el también. otro lado metías la misma tripa al lápiz y ¿Ya? empezabas a hacer presión y salía. Buena. O las bombitas de humo. Viste que Bombitas los de chicles, humo, ¿te acordás? Los sí, mini mini, sí, los claro. chapos, esos chicles, como eran, los envases eran de aluminio, tú molías una pelota de ping pong.
O lo envolvías, pues. Envolvías la pelota de ping Sí, pong con lo el envolvías papel de aluminio. Y dejáis un orificio y con un fósforo lo prendíais. Era Claro. una bombita de humo. Una bombilla. Oye, habían peos alemanes. Eso te iba a decir, el peorrillo. Peorrillo, los peos alemanes. Hijo, el peo alemán. Peos alemanes. Oh, qué buena. Y uno terminaba una clase, se llama, vamos a pisar peos alemanes para que no hagan clase. Ya. Nos conseguíamos y llegábamos con una bolsa de peos alemanes al colegio, listo. Bueno. Nos cambiaban de sala. Ya. Te cambiaron a la profe. sí. Ay, Qué buena. qué bueno. No, esa buena etapa, pues viejo. Yo me acuerdo cuando te hablé del tema de la cimarra, porque yo la primera vez que hice lo hice por una influencia de estos personajes. Claro. Tú caché que en el curso siempre hay unos desordenados. Sí. Y lo hice básicamente para ir a ver al Colo-Colo, viejo. Todavía me acuerdo. Previa a la Copa Libertadores, cuando ganó la Copa Libertadores, previa a eso, había unos tipos fanáticos del Colo-Colo y planearon un día en la semana ir a ver un entrenamiento cuando estaba en Mendoza. Ahí fue cuando conocí a Mendoza. Y nos escapamos todos, viejo, por una pandereta que había en la parte de atrás, que daba colindada con una cancha de baby. Eran sus buenos metros, es decir, que unos 4 metros. Lo escalamos, saltamos, el otro día, bueno, caímos como membrillo, quedamos. Y fuimos al Colo-Colo cuando estaba ahí en Pedrero. Y ahí fue cuando conocí estaba el Mendoza, estaba también el arquero de la época. No, el Bartichotto. Mira tanto todo lo eso. que es Colo-Colo. Claro. Oye, ¿sabes qué? Me acordé de algo que vivíamos también en el colegio y que hoy se perdió, con el paso de los años se perdió, por temas también políticos. ¿Ya? Llegábamos al colegio y cantábamos la canción nacional el día lunes. Era sagrado. Sí, Y nosotros teníamos que hacer esto. Y cuando Se no hay tocó distancia. distancia arriba, distancia abajo. Distancia arriba, distancia abajo. Eso era para formar a los Del chicos, más chiquitito a los niños más chiquititos más Al grandes. más grande. Era para formar las filas. No, y cuando había una disertación, pero de repente salía el director a hablar, se transformaba en una cuestión eterna, po, viejo. Claro, los Porque actos hay cachado que los cívicos. directores como que se engolosinan con los micrófonos. Sí, el acto cívico. Duraban ¿Cierto? como 4 horas. Oh, qué eterno. No, mal. Y ahí te movís para allá, te movís para acá porque ya el cansancio no da y te dolían las piernas. Pero lo único que quería uno era jugar, no salir a recreo. Sí. Habían compañeros que como decían, vamos a revisar los zapatos, que todos llenos ¿Ya? de tierra. Y se limpiaban detrás del pantalón. Ya, para el brillo. Le brilla el zapato. Sí, me acuerdo. Para sacarlo la tierra. Los dibujos en las pizarras, ¿alguna vez te pusiste nota en el libro? No, estoy hablando mucho. No está en el libro, no, pero sí rayábamos la pizarra. Bueno, La está. tierra de almohadilla. Yo viví la época en que se ocupaba Eran tiza. eran de tela. De tela y, Sí. y los pizarrones eran de tiza. O sea, perdón, se escribía con tiza. Y eso lo viví. ¿Y alguna vez te Año llegó, 80 y tal. alguna vez te sí. llegó una almohada? Claro, todos hicimos guerra de almohadilla. Todos blancos. Y los ¿Tú? vestones eran distintos, no eran con solapa. Los más No. antiguos eran sin solapa. Eran lisos. Liso y tenían una textura como felpudo. No sé Oye, estamos. la tela. Era como lana, como tipo lana, así. El Nico que está ahí atrás de las cámaras, ¿se te hace familiar parte de lo que hemos hablado a ti? Partecitas. Y solo Solo partecitas. un par de juegos que sí. Es que el Nico es más sí bebé. sí po. se jugaron, bebé. pero. El Nico no, más chico. aquí ya estamos en otro nivel. Estamos en otro nivel, ¿cierto? Estamos hablando con los dinosaurios del. Oye, dinosaurio, ¿te acuerdas los dinoplatíbulos? Oh, buen alcance, viejo, ¿eh? Oh, Te la dinoplatíbulos. dejé ahí jugando, ¿ah? Te bandejé ahí. Vamos a volver de nuevo con las cosas conspirativas. Dinoplatíbulos. Los dinoplatíbulos. Los G.I. Joe, ¿quién mandaba los G.I. Joe? Una serpiente. Era una serpiente. ¿Quién más estaba? Reptilio en Thundercat. Reptiles, los Thundercats. Hay cosas muy extrañas. Los álbumes. Ah, ¿Te acordáis de los? Sí, los álbumes. Los álbumes. 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 El plural es álbumes. Sí, los álbumes. Cuando. No sé, yo me acuerdo que tuvo en mis manos el álbum de Jesucristo de Nazaret. Mira, ya. Y el que me faltó fue el de Mazinger. El de Mazinger, yo lo tuve cuando niño. Que ese era codiciado en su época. Sí, lo tuve Y cuando ya niño. en capítulos anteriores lo hemos tocado que el papá de los robots. Po. Sí. Entonces, sí. el tener en ese momento un álbum De Mazinger. de Mazinger era estar a otro nivel. Uy, ¿Aprendiste a andar, antes que se me olvide, aprendiste a andar en bicicleta con ruedita o sin ruedita? no, sin ruedas. Ah, ya. Sí, ¿Cuántos niños con las rueditas? Sí, no, yo era la onda que típico. A porrazo, ¿no? Claro, el viejo ahí sostenía el sillín y me decía, mira para adelante, y después solito te dejaba Solito, y claro. miraba y andaba y solo ya. Sí.
Y no costaba Un mucho. tío mío me acompañó en esa travesía cuando niña. Oye, ¿y fuiste prematuro con las mujeres? Ahí entramos en un tema. No sé si la palabra es prematuro, pero sí me gustaba compartir con alguna niñita amiga en el Ya. entorno, sí. Pero más que Estábamos todo- hablando de los 10 años, 8 años, 10 años, sí. Ah, sí, ya. sí. Pero, ¿y eso, hasta qué época duró? ¿Pasaste la básica y la media, sí? ¿O A ya en ver, la media? es que en el tema ahí hay que separar las cosas. Todo lo que fuera para mí sexo femenino, niñitas, amigas, niñitas, era en el entorno fuera del colegio, porque estuve en colegio solo masculino. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Después estuve después de Guillermo Mata en el Instituto Nacional, y en esos años siempre fue colegio para hombres. Entonces fue hasta casi principios de los 90, 90 y algo, y ahí ya salir de cuarto medio. Ya. Sí, esa fue mi infancia y adolescencia. O sea, no estuviste en colegio mixto. No estuve en colegio mixto, estuve en colegio mixto solamente primero y segundo básico, ¿Ya? pero me tomó el cambio hacia el otro colegio que te mencionaba antes, porque me tocó vivir el terremoto del 85. Entonces, por razones creo estructurales, nos cambiaron a... Sí. Uno cuando niño no tiene idea de esas cosas. No, Pero como el cambio no fue tan drástico porque tú te ibas con todos tus compañeritos de primero y de segundo básico. Me fui a tercero básico, entonces ya fue colegio con todos los... No fue cambio de colegio en estructura, pero no de sala. Ya, Y sí, me claro. iba con todos mis compañeros. Oye, temón el terremoto. Sí, pues. terremoto. Vivimos un terremoto Terremoto. grande en el 85, claro. El Pesado. 3 de marzo, 10 para las 8 de la tarde. Mira, Un día domingo. eso te lo estudiaste. No, porque lo tengo súper claro, porque tengo súper claro que estoy de cumpleaños. Está bueno, pasaste Está el dato, remoteado, ya. está Ahora remoteado. todos saben ya la fecha de cumpleaños, Pablo, que Ya, te empiezan sí. a llegar regalos por... 3 de marzo. ¿Ah? 3 de marzo. No, yo me acuerdo que nosotros tuvimos que salir a dormir al patio, pues, viejo. Sí, hay gente que pernoctó afuera. Sí. En las casas más antiguas, los barrios antiguos, pernoctó afuera. Bueno, tú conocí la casa de mi mamá, nosotros la casa de adelante se arrendaba y vivíamos en la casa de atrás y resulta que por tema de miedo nadie quería dormir dentro de las casas, No. pues, viejo. Fue muy Así que- fuerte, muy fuerte. Sí, sacaron colchones Ujú. y todas las camas afuera y durmieron de noche, fueron como 2 o 3 días, hasta que la gente comenzó a tomar un poquito más de confianza. ¿Por qué? Porque habían ciertos remesones, po. Después de ese grande habían ciertos remesones y dijeron no. Y como fue más grande que, creo que fue el más grande después del 60, del 61, 62, algo así. Sí, después del 60 sí. Y claro, entonces nos pilló a todos. Eso nos ha hecho, ahora que estamos hablando del relajo, en el agüita, eso nos ha hecho también más resilientes, se podría decir, más unas personas que nos paramos del tema de las catástrofes y todo eso, tenemos más paciencia también. Sí. El chileno tiene más tolerancia como aguantar todas esas cosas. O sea, claro, como en Estados Unidos, cuando tú tienes el mismo grado de tolerancia para el viento. tema de los Viento, tornado y huracán. tornados, huracanes, ciclones. Ciclón, depende del océano. Exactamente. Pero fue parte de una infancia muy, muy bonita. Ahora uno que llega a una cierta edad lo analiza y va discriminando y dice, bueno, la época para nosotros no fue fácil. Para nuestros papás Sí, también es no fue difícil, fácil. es difícil. Veníamos saliendo de un tema de una dictadura, algo bien complejo. El tema Claro, laboral temas también políticos. fue complejo. ¿Cachai? La parte política, laboral, como familia también. Fueron varias cositas que fueron cambiando un poco nuestras vidas, pero aún así uno rescata lo bonito, que es lo que convoca este programa. Claro. Hablar de las cosas atractivas, entretenidas, bonitas, es lo que hemos hecho en la gran mayoría de nuestros capítulos. Y para nosotros, yo ponte tú, hoy en día, aquí en esta tinaja, con agüita caliente, Ahora nos relajamos, estamos en el agüita. La agüita permite limpieza espiritual, limpieza energética, electromagnética, nos relaja físicamente, mentalmente. ¿Cómo nos relajamos hoy en día, René? Si ya hemos hablado, ¿Cuáles son tocado los espacios? espacios de ¿Cuáles son los relajo, espacios hoy de- para nosotros en esta vorágine tecnológica que estamos viviendo en el 2024. Ya conversamos más o menos lo que fue el relajo ujú, de nuestra niñez en colegio, en nuestras casas, el sábado, el domingo, fuera del colegio. Pero ahora, oye, esta es una instancia linda. es una instancia que nos podemos dar porque las circunstancias en las que nos encontramos tiene que ver mucho con lo que estamos desarrollando ahora, que en pocas palabras no está al alcance de todos, porque esta es una ocasión especial para un programa.
Pero, como dices tú, es como complicado porque uno también se ve un tanto consumido por la tecnología. Pero debería haber un espacio que una persona se pueda hacer un espacio y tal vez económicamente también. Hay cosas que se pueden restringir o puedes dejar de para también hacerte un cariñito de vez en cuando. Yo creo que esta instancia de estar acá en una tinaja o en este sector deberían muchas personas tratar de hacerlo. Tratar de lograrlo. Porque es un regalo. Hay personas que disfrutan fumando, hay otros que disfrutan tomando. Pero hay otros que quieren también, son muy lindas personas que trabajan, se esfuerzan por sus familias, pero también requieren su descanso. Sí, ¿Y por qué no dándose un cariñito en un lugar así? claro. A modo personal y también social. Porque uno, en el caso de nosotros, cada vez que nos convoca un programa, esto se va disfrutando porque compartimos experiencias. Sí. Y eso es lo entretenido. Formar esta sociedad, una comunidad en la cual converge todo en un tema en particular o hablamos todo el mismo lenguaje, porque nos podemos entender, hablamos casi en código, porque hay muchas cosas que nosotros vivimos las podemos conversar y no todos nos van a poder entender porque no vivieron esa experiencia. Sí. Esa experiencia la vivimos nosotros y lo rico de eso no es tan solo como dices tú, a lo mejor el hecho de estar solo como ensimismado, sino que tener la posibilidad de compartir historias, lo que estamos haciendo nosotros. Es rico convocar gente y hablarle de lo que fue tu infancia, de lo que fue tu juventud, de cómo era el mundo en esos momentos, de lo diferente y cómo ha ido cambiando. Yo creo que eso también hay como una especie de sinergia, porque todo eso se va potenciando, pero siempre y cuando también tengas un entorno. Uno también tiene que comunicar eso. Sí. ¿Y ustedes en sus casas al ver este capítulo de la mesa retro, qué piensan? Ahí ¿Se toman un tiempo para relajarse, para compartir con la familia? Escríbanos cuando tengamos el capítulo ya disponible arriba en YouTube. Escríbanos sus comentarios, sus experiencias. Cuéntenos. sí, Interactúen con las otras personas que van a ver el capítulo. ¿Ya? Que se hagan las mismas Esa es la preguntas. idea, Sí. formar comunidad. exacto, y se hagan las mismas Compartan preguntas. experiencias, si dicen, ¿sabes que yo recomiendo tal lugar? Me gustó esta experiencia, me parece súper bueno, les recomiendo tal cosa. Acá tienen unas camas de cuarzo, ¿ya? Hay por ahí Hay tinaja, hay sauna. hay cenaja, sauna, y está aquí en el centro de Santiago. Háganse un cariñito, definan algún día. Pero háganse un cariñito, yo creo que porque el cuerpo también lo pide. ¿No? Y aquí caben más personas, mira. ¿Para otro capítulo es esto? ¿Cierto? Podemos convocar gente, ¿eh? Sí, De repente se puede podemos hacer una convocar gente. selección de personas que escriban y nosotros, mira, escogemos 3 o 4 personas pueden estar con nosotros acá compartiendo un programa desde una de estas tinajas, acá en Alma. Qué ¿Cierto? mejor, ¿no? ¿Y Qué qué más mejor. recuerdan ustedes? Coméntenos, ¿qué más recuerdan del relajo, de lo que significó en los 80 y en los 90? Vivir de lunes a domingo un relajo. ¿Qué era? Ver un programa, jugar, compartir, Sí. interactuar con la familia, Conversar, conversar, sobremesa, películas, sobremesas, vacaciones. juegos, vacaciones. No hemos hablado tampoco de las Claro, vacaciones. Porque Eran era programadas, pero apetecidas. apetecida. La salida, porque antes era muy distinto ir a centros de recreación, era muy distinto, había mucha menos gente y se podía disfrutar bastante. Pero eran Los pocos, días eran más largos. y los centros de recreación también Investiguen, eran, los días eran más largos. Sí, los centros de recreación eran pocos, po. Si Sí. uno a lo más iba a una piscina. Hoy en día Piscina, ya Fantasilandia, Mundo Claro. Mágico, ¿te acuerdas Mundo que Mágico. existía Mundo Mágico? Sí, Sí. Mundo Mágico. Oh, qué más feliz que esto, Pablo, se agradece, ¿eh? Este instante se agradece. Yo creo que de los capítulos que hemos desarrollado, como tú bien lo La dijiste en verdad un que inicio, no dan ganas ni siquiera de salir. Está tibiecito, tibiecito. Muy agradable, muy rico. Muy rico. acá con la serie de televisión. ¿Te acuerdas de Spider-Man? Tiraba una soga con personas, con seres humanos, no con dibujos animados. Esa es como la versión del 77, 76 más o menos. Y vivimos también La Mujer Maravilla, la Wonder Woman. Mujer Maravilla, Hulk, con Los Dukes de Hazzard. Bill Bixby y Lou Ferrigno. Sí, sí. Los Dukes de Los Hazzard. Dukes de Hazzard. Sí, serie icónica, po. Oye, Tres son multitud. Me gustaba. Benny Hill. Un clásico donde le pega.
Y hoy en día sería súper criticado por eso. No, Pero claro, nosotros éramos claro, felices, lo claro. veíamos desde otra perspectiva, era Sí. simplemente alegría, lo tomaba uno de esa Sí, perspectiva. hoy sería muy criticado su temática Sí. de humor. Estaba, ¿qué más? Dallas, Dinastía, ¿la verdad? Como lo que dijiste tú delante, Lobo al aire, Juego del aire. y la música, y salía como de un cráter de un volcán. No, Magnum, me fascinaba Magnum, pues, viejo. Era la figura del macho alfa, Macho alfa con su autito rojo. con su mostacho ahí, Claro. ¿ah? Que era un Ferrari. Un Ferrari. Buena. Veía también Chip Patrulla Motorizada. ¿Sabes que yo alcancé a ver Área 12? Área 12, sí, po, Área 12. La Área calle San 12. Francisco también alcancé a Sí, ver. Vareta, Varita. El Vareta. otro que el Columbo, Columbo, Koyak, Coya, Telizabala. Telizabala, Star Trek. También vimos Star Trek. Sí, también vimos Star Trek. Y había otro que se llamaba Galáctica. Viaje al fondo del mar, algo así. Sí, Sí, Galáctica. Galáctica. ¿Cuál era la otra? MacGyver, que con un clip y un lápiz Bic hacía una bomba. Un clip y un lápiz Bic. Era increíble. Sí, y los magníficos eran los igual. magníficos, Porque, sí, los de el calle equipo- Cerrado, el equipo A. Claro. Y salían con un ejército después. Y tú decís, ¿cómo aparece eso, viejo? ¿Cachai? más? No, era muy bueno. Era muy bueno. ¿Cuál Oye, era? pero los días miércoles nos daban los magníficos en la noche, ¿no? Los días Si no me miércoles. equivoco. Es que yo me acuerdo. Yo no cruzaba los dedos para que no hicieran boicot a la electricidad o que se cortara la Sí. luz. Oh, Yo me acuerdo terrible. que esas series eran series de fin de semana. No, los magníficos lo dan en la semana. Camino al cielo. Camino al cielo. Oye, el superhéroe americano. El superhéroe americano. Era muy bueno. Oye, Angela Lansbury. Como que nunca La reportera del aprendió- crimen. Ah, sí. Ese héroe americano nunca aprendió a volar. Bueno, eran nuestros momentos de relajo. Así nos relajamos, así compartíamos, así podíamos distraernos. Haciendo globitos con un miti-miti, un uno, claro. comiendo media hora. Media hora. Cuando viste que en los miti-miti, de unos venían tatuajes. No, en los plop. Y los Los plop, en los collas. los plop. collas. Venían Ah, tatuajes. claro. Y que hay con la cuestión una semana ahí hasta que se te pone ponía negro. Eso era nuestro pasatiempo, nuestros relajos. Sí. Una infancia Entretenida. digna de recordar, viejo. Y ustedes coloquen en los comentarios cómo fueron sus infancias, cuáles fueron los momentos de esparcimiento, de relajo. Ahora estamos en una agüita, en una tinaja agradable, rica, con una agradable temperatura, pero nos evoca recuerdos. Y qué mejor que la magia está en recordar. Qué mejor sí. Sí. Que es como ya es nuestro eslogan casi, la magia está en recordar. Mira, la música de fondo, el agua, la temperatura, la buena compañía, buena conversación, recordando. Viejo, o sea, esto va a ser un momento que va a marcar también Como se dice en programación neurolingüística, es un momento memorable. un momento memorable. Un momento memorable. Oye, me da pena a esta altura decirles hasta un próximo capítulo, pero el tiempo también. Sí, Tiene ya su estamos llegando al término de este programa. Quisimos llevar a otra instancia el capítulo y queríamos compartir un momento de relajo, de reflexión, de que fuimos muy afortunados. Fuimos afortunados porque tuvimos mucho. Tuvimos mucho. Hoy en día lo valoramos así, Hoy valoramos mucho valoramos. lo que nos tocó vivir. lo que nos tocó vivir. Y la situación y las condiciones y el avance de los años ha ido cambiando todo. Algunos dicen que para mejor, otros dicen que para peor, pero en este caso me quedo con la reflexión de que valoro lo que nos enseñaron, nos inculcaron, cómo logramos llegar a esta altura de la vida, Aunque con eso- principios y valores. Aunque en su inicio no fue muy bien aceptado, nosotros como niños de nuestros padres no fue muy bien aceptado. Claro, no fue muy bien aceptado que tuviéramos estos cambios. Ciertas Porque limitaciones, traíamos- restricciones, pero veníamos con una innovación, queríamos algo distinto. queríamos algo distinto. Sí. ¿Ya? Y aprovechamos y ahora se dan estas instancias y dijimos qué bueno poder hacer una pausa hasta llegar a fin de año y qué mejor que en una tinaja relajado evocando recuerdos Evocando recuerdos. de nuestra niñez, porque la magia está en recordar. Porque la magia siempre está en recordar. Así que, chicos y chicas, ha sido un momento para nosotros memorable, porque esto va a marcar un antes y un después en el programa, porque es algo innovador, no hemos hecho Sí. nunca algo así.
Y esto fue en realidad una experiencia a otro nivel. Mientras no me digas que me tenga que tirar en paracaídas, ningún problema. Una entrevista tirándonos de paracaídas. No sería malo, Pablo, ¿eh? No sería malo. ¿Por qué lo Pero dije? no, pero es genial. Así que, como decía Pablo, también esto es para reflexionar. Esto es para reflexionar porque ustedes también en sus casas, con su familia, conversen acerca de esto, rememoren las cosas bonitas, traspásenle esa experiencia también a su hijo y continúen siempre en buena comunión, siempre en conversación. No paren de hacer eso, aunque está de forma intermedia la tecnología, pero tratemos de conversar y de conectar con la gente. Y quiero adelantarles que ya les vamos a llevar algunas sorpresas, luego les vamos a avisar con respecto a algunas series, algunos programas, y traten de compartirlo con sus hijos. Los programas de antaño traían sus principios, traían moralejas, traían reflexiones. ¿Se acuerdan He-Man cuando terminaba? Bueno, a eso me refiero. Y no todo está perdido porque nosotros somos la biblioteca de esa historia. Todavía estamos nosotros para seguirla contando. Así que se les agradece desde acá, Un abrazo grande para todos, Desde un saludo las- grande desde las tinajas. desde las tinajas de acá de Alma, Alma, Spa y Salón. ¿Ya? Pero Un abrazo grande, déjenos sus comentarios, por favor el like, compartan el video y los dejamos acá cordialmente invitados a este lugar y a un nuevo programa de la Mesa Retro. ¿Por qué? Porque la magia está. porque la magia está En recordar. Así que un saludo para todos y también nos despedimos de nuestro técnico. Chao, 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 chao. Chao, y acá Chao, las personas Nico. que están mirando. Chao muchachos, que estén bien. Chao, Chao chao. amigos, amigas. Chao, hasta la próxima.